Eloísa Elsinger, argentina, residente en Italia, precisamente en la Toscana, muy cerquita de Florencia. Sí. Eloísa, ¿cómo está la situación epidemiológica en Italia en este momento? Bueno, en Italia ahora estamos saliendo muy despacito aparentemente de la tercera ola. Eso es lo que indican los números. Muy de a poquito van bajando los contagios y la cantidad de muertos. Desde noviembre del año pasado, Italia tiene un sistema de 3 colores. Bien. Cada región podía estar dentro de estos 3 colores que van del rojo, el más grave, al amarillo. Ajá. Durante abril se había decidido, un poco por las Pascuas y un poco tratando de acompañar la vacunación, que no haya ninguna región en amarillo, además porque estábamos en el medio de la tercera ola. Y desde mañana pasan casi todas las regiones a naranja. Ajá. Entonces, la mayor diferencia es que están abiertos todos los comercios Bien. de cualquier tipo. En la zona roja solo los comercios esenciales, Esenciales. y uno no necesita una autocertificación, que es lo que se necesita para poder circular. Un permiso Uno, para salir a la sí, calle, que es claro. una autodeclaración que uno Ujú. hace diciendo a dónde se dirige. Cuando se está en zona naranja, uno puede moverse incluso dentro de la región con más libertad, sin tener una causa específica. La cepa predominante fue la británica, que barrió con toda Europa. Ahora en la tercera ola, desde Ajá. enero sí, desde enero ¿Y sí. es tan Eh, contagiosa y aparentemente sí, uno puede notarlo en la cotidianidad. Hasta enero, yo tengo 2 hijos. Uno va como al secundario, el primer año del secundario, y el otro va a cuarto grado. Hasta enero no había casos sospechosos ni casos en las escuelas. Recién desde enero se empezó a cerrarse cada clase, a saber de gente que estaba más contagiada. Antes en las escuelas no había casos. pero comenzaron a Eh, haber casos. Comenzaron a ver, no tanto donde yo vivo, pero hubo desde enero, por ejemplo, en regiones en Umbria, que es una región central, que en la Sí. primera ola no había tenido grandes contagios. Ajá. De golpe en enero explotó y se tuvieron que cerrar todas las escuelas, Ajá. porque el sistema es primero cerrar una clase, un curso, un grado, Una luego burbuja, cerrar. como decimos acá, una Exacto. burbuja. Luego cerrar la escuela, si hay muchos casos. Y bueno, en algunas ciudades tuvieron que cerrar todos los niveles. Y se comprobó en Italia que la apertura de escuelas hacía aumentar los contagios o esto quedó Sí, comprobado que es no es. bastante, no, sí, porque de hecho había varios indicadores que mostraban que habían aumentado los contagios en niños, Claro. en niños hasta los 10 años y en jóvenes, digamos, en niños hasta los 19, que eso no había pasado en, En la, en la primera en la ola, primera ola. ni en la segunda, sucedió desde enero. Eso cambia bastante porque depende mucho de la ciudad. O sea, las grandes ciudades, quizás los chicos tienen que viajar en transporte público Con y los ahí se papás genera. y demás. En las ciudades más pequeñas, por ejemplo, donde yo vivo, mis hijos toman un transporte escolar. Claro, eh, entonces no se mezclan con adultos, o sea, claro, van claro. en ese solo transporte. O si en ciudades más pequeñas, o sea, se trata de ir caminando o lo llevan los padres. O sea, no siempre se hace uso del transporte público. En las Exacto. grandes ciudades sí. Sí, Depende también, bueno, sí, claro, en Roma hay chicos que tienen que viajar más de 1 hora para ir al exacto, colegio. exacto, En exacto. Firenze difícilmente suceda eso, es una ciudad más chica en Claro. distancias.
Entonces, eso dependía un poco del uso que se hacía del transporte Del público, pero transporte sí público. habían aumentado mucho los casos de contagios en niños Bien. que antes no se daban. Sí. Eloísa, te agradezco muchísimo por estos minutos y por este informe muy claro que nos has brindado para el noticiero de Canal 4 de Rosario.